La precipitación anual en cierta región se distribuye aproximadamente normalmente con una media de 42.2 pulgadas, y una desviación estándar de 5.4 pulgadas. Nos dicen que redondeemos las respuestas a la décima más cercana de 1%. Para ahorrar algo de tiempo, ya he configurado la curva de distribución normal a continuación, donde tenemos la media en 42.2 en el centro de la distribución y el eje horizontal está escalado por la desviación estándar de 5.4. Para la parte A, ¿qué porcentaje de años tendrá una precipitación anual de menos de 46 pulgadas? Podemos indicar esto como la probabilidad o porcentaje de que X es menor que 46. Mirando el gráfico, observe que 46 está aproximadamente aquí. Para determinar el porcentaje de años que tendrá una precipitación anual menor a 46 pulgadas, usaremos la T84 para determinar el área debajo de la curva a la izquierda de 46. Esto nos dará un decimal que luego se convertirá en un porcentaje. Recuerde que el área total debajo de la curva normal es igual a 1. Y ahora descubriremos que esto es un uso de la función de densidad acumulativa normal en la T84. Entonces, yendo a la calculadora, presionamos las segundas barras. Número 2 para la función de densidad acumulativa normal. Ahora desde aquí, porque estamos buscando el área a la izquierda de 46, tendremos que exagerar el límite izquierdo o límite inferior. Observe en este momento que dice negativo a 99. Que es el valor predeterminado, que es negativo una vez 10 elevado a una potencia de 99, lo cual es una gran exageración para el límite inferior o límite izquierdo. Pero también podemos usar algo como el 999.999 negativo. Y luego presionamos Enter. El límite superior o el límite derecho es el valor dado de 46. Entre, MEO es 42.2 la media. Enter y sigma, la desviación estándar es 5.4. Ingrese y presione Enter nuevamente en pegar, que trae la información a la pantalla de inicio. Si tiene una T84 anterior, es posible que deba ingresar la información tal como se ve aquí desde la pantalla de inicio. Y ahora presionamos Enter, que son 3 decimales aproximadamente 0.759. Lo cual es igual a 75.9%. Parte B, ¿qué porcentaje de años tendrá una precipitación anual de más de 32 pulgadas? Podemos indicar esto como la probabilidad o porcentaje que X es mayor que 32. Mirando el gráfico, 32 está aproximadamente aquí. Debido a que estamos buscando el porcentaje de años que tendrán una precipitación anual de más de 32 pulgadas, ahora encontraremos el área a la derecha de 32, que es esta área aquí. Tenga en cuenta que no tenemos que exagerar el límite derecho o el límite superior. Presione las segundas barras. Número 2. El límite inferior ahora es 32 porque desea el área a la derecha. Entonces ingresamos 32 Enter. El límite superior debe ser exagerado. Por ejemplo, 999.999 funciona bien, ingrese. MEO y sigma permanecen igual. Entonces bajamos para pegar, presionamos Enter e ingresamos nuevamente. A 3 decimales, tenemos aproximadamente 0.971. Que es 97.1%. Y luego, para la parte 100, ¿qué porcentaje de años tendrá una precipitación anual de entre 38 y 43 pulgadas? Lo cual podríamos indicar como la probabilidad de que X sea mayor que 38 y menor que 43. Donde 38 es aproximadamente aquí. Y 43 es aproximadamente aquí. Así que ahora estamos buscando el área entre estos dos valores. Volviendo a la calculadora, las segundas barras número 2. El límite inferior y el límite izquierdo son 38, ingrese. El límite superior o el límite derecho es 43 Enter. Todo lo demás se queda igual. Baje para pegar, presione Enter e ingrese nuevamente. Lo que nos da aproximadamente 0.341. Que es 34.1%. Espero que hayas encontrado esto útil.